¿Cómo funcionan las tabletas Gobi? ¿Cómo funcionan estas? Bueno, antes que nada es importante entender que las tabletas Gobi es un catalizador de combustible y vamos a entender qué es lo que sirve. La función principal es reducir el consumo de combustible, lo cual al generar esta reducción de consumo de combustible nos va a dar más kilómetros por litro, nos va a dar más millas por galón, en fin, vamos a tener un excelente rendimiento. Una de las cosas que más me impresiona de este producto es que también es completamente amigable al medio ambiente. ¿Y esto qué significa? Que tenemos la capacidad de reducir hasta 85% la emisión de gases contaminantes. Cuando hablamos nosotros de aditivos y cuando hablamos nosotros también de lo que viene siendo un catalizador, hay una gran diferencia. Por ejemplo, lo que es un catalizador, lo tengo aquí en pantalla, es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química a una temperatura más baja, pero aquí viene la parte interesante, sin afectar, sin alterar, sin causar ningún cambio químico permanente. Cuando por el otro lado los aditivos obviamente son sustancias agregadas con químicos que nos empiezan a afectar de una manera eventual lo que viene siendo la parte de nuestros motores o la funcionalidad de los mismos. Vemos aquí, por ejemplo, lo que viene siendo cómo funciona. Bueno, lo que hace es crear una aceleración del quemado del combustible al tiempo de hacer la combustión. Vamos a ver en pantalla lo que viene siendo una reacción de un motor de 4 tiempos y vamos a empezar a ver cómo es que funciona toda esta parte de aquí. Cuando utilizamos nosotros los organometálicos, va dejando una capa protectora alrededor de la pared del cuerpo del motor. Esto significa que al crear esta protección evita la carbonización completa por dentro, evita que se empiece a alojar estos carbones, que estos carbones cuando se adhieren a la parte de los pistones, empiezan a rayar lo que es la cámara del cilindro y obviamente empieza a perder compresión, fuerza, potencia al motor. Una de las ventajas que tenemos con los organometálicos es que es capaz de incrementar hasta 5 niveles lo que viene siendo el octanaje. Esto implica que tú puedes usar una gasolina, un combustible regular y vas a tener el incremento de hasta 5 niveles de octano, lo cual es excelente porque no tenemos la necesidad de estar cargando nosotros combustible de alto costo o de primera calidad que es sumamente elevado. Muchas personas dicen, bueno, sí, pero ¿cuál es el problema? Yo tengo un carro nuevo. No es el punto del carro nuevo, el punto es el tipo de combustible. Principalmente en Latinoamérica, la cantidad de los combustibles que utilizamos son combustibles de muy baja calidad. Si hablamos del diésel, vienen siendo aquel tipo de combustible que empieza a afectar, por ejemplo, en la parte del cetano, que es en la manera como se revisa la parte del combustible del diésel, pues simple y sencillamente empieza a tener una gran acumulación de líquidos de agua y esto empieza a afectar todos los inyectores. Ayuda también a aumentar los caballos de fuerza en el motor, reduce la temperatura pico del cilindro. Esta es otra de las características principales. Nuestra tecnología y el eslogan de la empresa me fascina de Gobi. Dice, no somos los primeros, pero sí somos los mejores. Y es cierto, los organometálicos, al igual que muchos otros productos, han tenido un sinfín de cambios. Estamos en la última fase de vanguardia de lo que son los nuevos organometálicos, los cuales hacen que se diluyan más rápidamente en el combustible, llámesele gasolina, llámesele diésel, llámesele biodiesel o cualquier otro tipo de combustible que son realizados para cualquier cámara de combustión interna. Me hacían también preguntas acerca de que si cómo funciona para motores de 2 tiempos, no tiene ningún problema. Hay que entender una cosa y ahorita voy a poner un gráfico para que podamos ver qué composición tienen nuestros organometálicos, lo cual hace que mantengan limpio todos los inyectores, las válvulas, los sensores de oxígeno y sobre todo la reducción de emisiones de gases que nos ayuda de una manera sumamente efectiva. Las tabletas de combustible Gobi Tabs son completamente diferentes a otros aditivos de combustible en el mercado que se venden en tiendas de autoservicio, porque estas requieren aprobaciones por parte de la EPA, por las siglas en inglés, es la Agencia de Protección al Medio Ambiente. Lo que viene siendo el catalizador que tenemos nosotros en Gobi
altamente concentrado. Este trabaja directamente para poder, las nanopartículas con las que está compuesta, hacen una pulverización en la estructura molecular del combustible y esto ayuda a que tenga un quemado mucho más suave. En otras palabras, aumenta la fuerza, la temperatura del quemado, va a ser mucho más rápido, vas a tener mayor calentamiento con un menor consumo de combustible. Lo hemos visto esto, por ejemplo, en las estufas. Cuando nosotros encendemos la estufa de gas, directamente vemos una llamarada, un fuego que básicamente torna una coloración tipo naranja, y cuando tiene la coloración azul es cuando tiene la mayor concentración o que tiene la mejor quema. Bueno, esto lo que hace básicamente es que tengamos esa coloración azul para que tengamos a más baja flujo o salida del combustible, que en este caso es el gas LP, el gas de butano, y esto hace pues que tengamos una mayor reacción efectiva.